Bienvenidos a El Curioso Teddy. Hoy te llevaré a recorrer 3 escuelas donde aulas abandonadas. Pizarras con mensajes que nadie escribió aún vagan las almas de niños olvidados. Recuerda, el miedo siempre observa desde algún rincón. Nos vemos en el próximo video, si es que sigues aquí. Mi nombre es Magalí Lachos, tengo 16 años y estudio en el Colegio Teresa González de Fanning, en Lima, Perú. Es un colegio de mujeres con más de 100 años de historia. Pero no todas las historias que esconde son bonitas. Algunas no deberían contarse, pero yo tengo que hacerlo. Desde pequeña escuché los rumores sobre el Salón 13. Un aula clausurada hace décadas, al final del pasillo del 3er piso. Siempre cerrada con candado, y con una ventana sellada por dentro. Decían que ahí se quitó la vida una monja embarazada, cuando el edificio todavía era un convento. Una historia que circulaba como leyenda, aunque muchas la creíamos real. Yo nunca le presté mucha atención. Hasta que, una mañana, al subir por las escaleras, noté algo raro. El candado de la puerta del Salón 13 colgaba abierto, como si alguien hubiera entrado. Me acerqué, pero antes de tocar la manija, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Como si algo me advirtiera que no lo hiciera. Esa noche soñé con una mujer vestida de hábito, llorando en medio de un salón oscuro. Me llamaba por mi nombre. Cuando desperté, tenía la garganta seca y las manos heladas. A la mañana siguiente, durante la formación, el candado del Salón 13 ya no estaba. Tampoco la puerta. Solo un hueco abierto, negro, como una boca esperando a devorar algo. Desde ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. Y yo, ya no volví a ser la misma. Porque la monja del Salón 13 no descansa. Y parece que ahora, me eligió a mí. Al principio, eran cosas pequeñas. Libros que desaparecían de mi mochila y aparecían en lugares imposibles. Susurros en el baño cuando no había nadie más. Sombras que cruzaban por el rabillo del ojo. Pensé que era estrés. Los parciales, las actividades, nada grave. Pero luego empecé a notar que todo ocurría cerca del Salón 13. Un jueves, mientras esperaba mi turno para exponer en clase, sentí que alguien tiraba de mi trenza. Me giré, molesta, pensando que alguna compañera me estaba molestando. Pero detrás de mí no había nadie. Solo la pared. Y justo entonces escuché una risa baja, ahogada, como la de una mujer llorando y riendo al mismo tiempo. Lo peor fue durante una práctica de evacuación. Nos hicieron formar en los pasillos y pasar por el 3er piso. Al llegar frente al Salón 13, todas bajaron la mirada. Nadie quería mirar hacia esa puerta sellada. Pero yo sí lo hice. Y vi una silueta blanca, estática, de espaldas, en el interior. Alta, con un velo que le cubría la cabeza. Pensé que era alguna profesora, hasta que noté que flotaba. No tocaba el suelo. Parpadeé, y ya no estaba. Desde entonces comencé a soñar con el salón. Siempre el mismo. Un crucifijo roto. Una mancha en el piso que parecía sangre. Y una voz, cada vez más clara, que decía, tú también escondes un secreto, Magalí. Pero lo que más me perturbó fue encontrar una hoja en mi escritorio, escrita con lápiz rojo. El Salón 13 nunca estuvo cerrado para ti. Desde ese día, cada vez que pasaba cerca, sentía que algo me observaba desde adentro. Y que esperaba el momento exacto para abrirme la puerta. Empecé a tener lagunas mentales. Me encontraba en lugares sin recordar cómo había llegado. Una vez terminé parada frente al Salón 13, con la mano sobre el picaporte, sin saber por qué. Mis amigas comenzaron a notarlo. Me decían que hablaba sola, que murmuraba cosas en clase, y que en los recreos me quedaba mirando fijo hacia el 3er piso, como si esperara que algo bajara por las escaleras. Pero yo ya sabía lo que ocurría. No era estrés. No era mi imaginación. Algo me había marcado. Algo del pasado,
o algo que nunca se fue. Una tarde, mientras buscaba un cuaderno en la biblioteca, encontré una carpeta vieja. Era el archivo de personal del antiguo convento. Entre las hojas había una foto amarillenta, una monja, de pie, con una mano sobre el vientre. Al reverso decía, Hermana Carmen, 1943. Y debajo, pecado y silencio. Su alma no encontró perdón. Esa noche soñé con ella. Estaba sentada frente a mí, sus ojos eran pozos vacíos. Me dijo, tú llevas lo que yo llevé. Y a ti, tampoco te escucharán. Desperté llorando. Había sangre en mis manos. Pensé que era un sueño, pero la sábana también estaba manchada. Al llegar al colegio al día siguiente, todo se sentía diferente. Los crucifijos en las aulas estaban de cabeza. Las luces del pasillo del tercer piso parpadeaban. Y en la puerta del salón 13, habían escrito algo nuevo. Ella ya entró. Ya no era solo una presencia. Era una posesión. Y yo no sabía si era Magalí o si ya era parte de ella. Ese viernes, el colegio fue evacuado por una supuesta fuga de gas. Pero yo no salí con las demás. Algo me empujaba, me jalaba hacia arriba, hacia el salón 13. Como si un hilo invisible me atara al pasado, a esa historia olvidada. Subí las escaleras, sola. Cada paso retumbaba como una campanada. Cuando llegué al tercer piso, el pasillo estaba oscuro, pero la puerta del salón 13 estaba abierta de par en par. No lo pensé. Entré. El aire dentro era más frío. Todo olía a cera derretida y flores marchitas. El crucifijo roto colgaba torcido. La mancha del piso era real. Y en el centro del salón, de rodillas, estaba ella. La monja. No tenía rostro. Solo una sombra bajo el velo. Pero cuando habló, su voz era la mía. Repetía cosas que yo había pensado, secretos que nunca conté. Sentí que me desnudaba el alma, que conocía cada miedo que escondía. Tú también tienes miedo de lo que crece dentro, dijo. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme. Ella se levantó, flotando, y se acercó lentamente. Sentí su mano helada sobre mi vientre. Y en ese instante, entendí. No era solo una historia del pasado. Era un ciclo. Una maldición que se repetía. Como si el salón buscara repetir el mismo destino una y otra vez. La monja gritó, un chillido desgarrador que me rompió los tímpanos. Todo se volvió rojo. Vi imágenes superpuestas, ella colgando de un rosario gigante, un bebé llorando, un sacerdote ocultando algo bajo el piso del aula. Caí de rodillas. Sentí que mi cuerpo se deshacía en cenizas. Y antes de desmayarme, vi mi reflejo en el vidrio roto del salón. No era yo. Era ella. Y me estaba sonriendo. Desperté en la enfermería del colegio. Dijeron que me encontraron desmayada en el baño. Que todo lo del salón 13 era producto del gas. Que había alucinado. Pero yo sé lo que vi. Lo que viví. Lo que aún llevo dentro. Desde ese día, me siento distinta. A veces, mi reflejo se mueve un segundo después que yo. A veces, escucho sus rezos en mi cabeza, pidiéndome que vuelva al salón. Que complete lo que comenzó. No puedo dormir sin verla en sueños. La monja. Hermana Carmen. Y a veces, escucho el llanto de un bebé, que nunca nació. Intenté hablar con la directora. Me miró en silencio y cerró la puerta del despacho. Solo dijo una frase. Tú también fuiste elegida. Como ella. Volví al pasillo del tercer piso. Ya no hay puerta. Ya no hay candado. Solo una pared de cemento nuevo, como si jamás hubiera habido un salón allí. Pero yo sé que sí. Lo vi. Estuve dentro. Me hice una prueba de embarazo. El resultado fue positivo.
No entiendo cómo. No debería ser posible. Pero lo es. Y no puedo evitar pensar que quizás esto no es mío. Que es de ella. Cada día que pasa, siento que mi voz se mezcla con la suya. Que mi cuerpo deja de ser mío. Que el salón 13 vive dentro de mí. Y cuando paso por un espejo, a veces no me veo sola. Así que si alguna vez visitas el colegio Teresa González de Fanning y sientes un escalofrío al pasar por el tercer piso, no mires atrás. No mires la pared. Porque quizás, justo detrás, aún se escuche el llanto de una monja. O peor, el llanto de un alma que aún no ha nacido. El salón 13 no necesita una puerta para abrirse. Solo necesita un cuerpo. Me llamo Mariana Espinosa. Tengo 11 años y estudio en la primaria José G. Gutiérrez, en Mazatlán, Sinaloa. Siempre pensé que los cuentos de fantasmas en los baños de la escuela eran inventos para asustarnos, hasta que conocí a Amanda. La historia de Amanda Salas es una de esas que las profesoras nunca confirman, pero todas conocen. Dicen que hace años, un grupo de niñas de sexto grado le jugó una broma pesada. La metieron a la fuerza en un tambo de agua del baño trasero y la dejaron ahí, encerrada. Cuando volvieron por ella, Amanda ya no respiraba. Desde entonces, el baño de niñas del fondo quedó con mala fama. Algunas dicen que ahí se escuchan lamentos. Que a veces, en el espejo, aparece una niña empapada, con el cabello cubriéndole el rostro, y que sus ojos están completamente blancos. Yo nunca creí en esas cosas. Hasta que la puerta del baño se cerró sola mientras estaba adentro. No había viento. No había nadie más. Solo yo. Y la risa. Una risa baja, entrecortada. Como si viniera del inodoro. Pensé que era una alucinación. Pero cuando miré al espejo, vi una gota caer desde arriba de mi cabeza. No estaba mojada. No había agua. Pero la gota seguía deslizándose. Y entonces, en el vidrio empañado, apareció un nombre escrito con dedo tembloroso: Amanda. Desde ese momento supe que no era solo una historia. Que algo quedó atrapado ahí dentro. Y que por alguna razón, ahora me había elegido a mí. Porque cuando Amanda llora en el baño, no lo hace sola. Después de ese día, empecé a evitar ir al baño sola. Pero el problema era que ya no se trataba solo del baño del fondo. Ahora, todo el colegio parecía estar impregnado con algo sucio. Mojado. Cada vez que entraba a un aula, el piso tenía charcos que nadie sabía explicar. El olor a humedad se volvía insoportable. Algunas compañeras decían que habían visto una figura agachada junto al lavabo, como una niña llorando. Pero cuando iban a verla, no había nadie. Una vez, en clase de ciencias, escuché que alguien lloraba. Pensé que era una niña de primer grado. Pedí permiso para salir y seguí el llanto. Me llevó hasta el baño del fondo. La puerta estaba entreabierta. El foco parpadeaba. Entré. El piso estaba cubierto de agua sucia. Y en uno de los cubículos, vi 2 pies descalzos, mojados, debajo de la puerta. Golpeé. Nadie respondió. Cuando empujé la puerta, no había nadie dentro. Y en el espejo, otra vez, la palabra, Amanda. Escrita en gotas de agua. A partir de ahí, las cosas se intensificaron. Una compañera salió corriendo del baño diciendo que una niña la había jalado del cabello desde adentro del espejo. Otra vomitó al ver cómo el agua del grifo salía con gusanos. La dirección mandó a cerrar ese baño. Dijeron que lo clausuraban por mantenimiento. Pero todos sabíamos que no era por eso. Lo peor fue cuando encontré en mi mochila un lazo para el cabello que no era mío. Estaba húmedo. Y olía a cloro. Esa noche soñé con Amanda. Me decía que no quería estar sola. Que nadie la ayudó cuando gritaba. Que ahora,
era mi turno de escucharla. Y de no dejarla sola jamás. Ya no podía dormir. Me despertaba empapada en sudor, escuchando gotas caer en mi habitación aunque no llovía. Sentía que alguien se sentaba a los pies de mi cama, mojando las sábanas. Mi mamá decía que eran pesadillas. Que todo era imaginación. Pero ella no vio lo que yo vi. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes, el espejo se empañó solo. No había agua caliente. No había vapor. Pero se empañó. Y en el centro apareció una cara. La suya. La de Amanda. Pálida, con el cabello cubriéndole media cara y los labios morados. Salté hacia atrás. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, ya no había nada. En la escuela, comencé a escuchar sus pasos detrás de mí. Siempre descalzos. Siempre dejando huellas mojadas. Me volví una especie de obsesión para ella. Sentía que estaba dentro de mí, hablándome, susurrándome que tenía frío, que estaba sola, que dolía mucho. Empecé a ver escenas de lo que pasó aquella tarde. Niñas riendo, empujando a Amanda al tambo. Tapando la tapa. Diciendo que era solo un juego. Pero nadie volvió por ella. Nadie. Su última imagen era la de unos dedos pequeños golpeando desde adentro, mientras el agua se volvía turbia. Quise contárselo a la profesora. Pero al abrir la boca, de mi garganta salió agua. Agua sucia. Me atraganté frente a toda la clase. Me llevaron a la enfermería. Dije que me había ahogado, pero no podía explicar con qué. El baño seguía clausurado. Pero yo sabía que ella había salido. Que ya no estaba atrapada allí. Que ahora, estaba conmigo. Y que cada vez que escuchaba una risa ahogada, Amanda estaba más cerca. El último viernes antes de las vacaciones, ocurrió. Había estado oyendo la voz de Amanda todo el día. No solo en mi cabeza. En los pasillos, en los ventiladores, en los lavamanos. Todo tenía su eco. Su llanto. Al salir de clases, me obligaron a esperar a mi mamá en la oficina de dirección. Mientras esperaba, sentí la necesidad, la urgencia, de ir al baño. Pero no cualquiera. Tenía que ser ese baño. El clausurado. No sé cómo logré entrar. La cinta amarilla estaba rota. El candado colgaba abierto. Como si alguien lo hubiera preparado para mí. Dentro, la luz era tenue. El aire estaba cargado de humedad. Cada paso que daba hacía esplas sobre el suelo. Me acerqué al cubículo donde la habían metido. La puerta estaba entreabierta. Y ahí estaba ella. Agachada, con la cabeza entre las rodillas. El cabello empapado pegado al rostro. Sus manos temblaban. Cuando levantó la mirada, vi sus ojos blancos. Sin pupilas. Y su piel estaba enrojecida por tanto cloro, por tanta agua. Se acercó gateando. El sonido de sus palmas mojadas contra el piso me hizo retroceder. Pero la puerta se cerró sola. No podía salir. Amanda se levantó. Y me abrazó. No fue un abrazo humano. Fue como si el frío me atravesara los huesos. Como si su muerte me envolviera. Me susurró, ahora no estoy sola. Y en ese instante, vi mi reflejo en el espejo. Ya no era yo. Tenía sus ojos. Tenía su expresión. Tenía su tristeza. El agua subió por mis pies. Llegó a mis rodillas. Luego a mi cintura. Sentí que me ahogaba. Pero no en agua. Me ahogaba en su dolor. Desperté en el hospital. Dijeron que me desmayé en el baño de la escuela, que me encontraron empapada, con hipotermia. Que era imposible, porque no había agua en esa zona desde hacía semanas. Mi mamá me abrazó llorando. Pero no sentí nada. Era como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Desde ese día, el baño fue tapiado.
No clausurado, tapiado con cemento. Como si quisieran enterrar algo. O a alguien. Volví a clases. Pero ya no era la misma. Me quedaba en silencio. No hablaba mucho. Mis amigas comenzaron a alejarse. Decían que me escuchaban llorar sola en el recreo. Que a veces mi voz sonaba doble. Que cuando me miraban a los ojos, veían algo más. Una de ellas, Valeria, juró que me vio reflejada en el espejo del aula, pero con el cabello mojado, chorreando. Que le sonreí con una boca llena de agua. No la culpo por asustarse. La verdad es que Amanda ya no está sola. Está conmigo. Habla en mis sueños. Llora en mis recuerdos. Me muestra lo que vivió una y otra vez. Y cada vez que alguna niña se burla de otra, Amanda se molesta. Cada vez que alguien llora sola en el baño, ella escucha. Porque Amanda no murió del todo. Solo cambió de cuerpo. Si algún día visitas la primaria José G. Gutiérrez y entras al baño de niñas, y ves agua corriendo por debajo de una puerta clausurada, no te acerques. No la llames. No le respondas. Porque puede que no salgas tú. Y puede que sea Amanda, quien lo haga en tu lugar. Mi nombre es Camila Arseno. Tengo 17 años y estudio en el Colegio María Auxiliadora, en Bahía Blanca, Argentina. Mi vida era completamente normal, hasta que descubrí la entrada al túnel. La historia es conocida entre los estudiantes de mi colegio y del Don Bosco, el que está justo enfrente. Dicen que, hace más de un siglo, cuando ambos eran conventos, se construyó un túnel subterráneo para que las monjas pudieran cruzar sin ser vistas. Con el tiempo, el pasadizo fue olvidado, clausurado, o eso se pensaba. Una tarde, después de clase, me quedé en la biblioteca haciendo un trabajo. Al buscar un libro en el estante más antiguo, empujé sin querer una tabla del piso. Sonó hueco. Había una tapa de metal cubierta de polvo. La levanté. Debajo, una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. El aire que salía era frío, espeso, y olía a humedad rancia. Sentí un impulso inexplicable de bajar, como si algo me llamara. Bajé solo un par de escalones. Fue suficiente para oírlo. Pasos. Lentos. Arrastrados. Y luego, una voz. ¿Quién viene a interrumpir nuestro rezo? No había nadie. Solo sombras. Cerré la trampilla con fuerza y corrí. Pero desde esa noche, comencé a escuchar rezos en latín cerca de mi cama. A oler incienso viejo. A sentir que algo, o alguien, había subido conmigo. Porque ese túnel no estaba vacío. Y ahora, lo que habita allí, sabe mi nombre. Desde que descubrí el túnel, algo cambió. En mi casa, las luces parpadeaban sin motivo. Las puertas se abrían solas. Mi gata se quedaba quieta mirando hacia el piso, maullando bajito, como si viera algo que yo no podía. En el colegio, todo se volvió más extraño. Algunas tardes, al caminar por el pasillo del subsuelo, escuchaba pasos detrás de mí. No eran imaginaciones. Lo sentía con claridad. Incluso un día giré rápido y vi una sombra con hábito. Pero cuando grité, ya no había nada. Una compañera, Lucía, dijo que en su clase escucharon cánticos tenues saliendo del suelo, justo debajo del aula vieja que da al lado del Don Bosco. Pensamos que era una broma. Hasta que la maestra pidió silencio y todos lo oímos. Un rezo. En latín. Lento. Perfectamente pronunciado. Decidí investigar más. Busqué planos antiguos del colegio. Confirmé que existía un túnel, efectivamente construido en 1892, con el propósito de conectar ambos edificios para el paso discreto de religiosas. Pero en 1905, después de un derrumbe, lo sellaron y desapareció de los registros. Lo más escalofriante fue cuando,
una noche, encontré una fotografía antigua de las monjas fundadoras. Al mirarla más de cerca, reconocí un rostro. La misma figura que vi en el túnel. La misma que ahora veía en mis sueños. Tenía los ojos cerrados. Las manos cruzadas. Pero su expresión era perturbadora. No de paz, sino de furia. Y entonces recordé lo que escuché aquella vez: ¿quién viene a interrumpir nuestro rezo? Quizás no debía haber abierto esa tapa. Quizás nunca la cerré del todo. Y algo subió detrás de mí. Las cosas comenzaron a salirse de control. Ya no se trataba de rezos en la noche o pasos lejanos. Ahora, las presencias se manifestaban abiertamente. Un día, en clase de historia, el proyector se encendió solo. En lugar de la presentación del profesor, apareció una imagen antigua, un pasillo de piedra, iluminado por velas. El túnel. Nadie supo de dónde salió. El archivo no existía. Pero yo lo reconocí de inmediato. Esa noche, soñé que bajaba al túnel otra vez. Que las paredes estaban cubiertas de crucifijos invertidos, y que al fondo, en un altar de piedra, una figura rezaba de espaldas. Cuando me acerqué, giró lentamente. Era la monja de la foto. Tenía la boca cosida con hilo negro. Y sangraba por los ojos. Me desperté gritando. Mi madre vino corriendo. Pero cuando encendió la luz, vimos que mi almohada estaba manchada con cera y plumas negras. Al día siguiente, Lucía desapareció. Dijeron que se había escapado. Pero sus cosas estaban en su pupitre. Y su celular, tirado frente a la trampilla del túnel. Decidí bajar. Llevé una linterna y una cámara. Bajé los escalones. El aire era más denso que la vez anterior. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín. Algunas decían cosas como: el rezo nunca termina y silencio eterno. Vi velas encendidas. Y escuché voces. Entré en una cámara circular. En el centro, una figura encapuchada murmuraba. A su lado, algo se arrastraba. No vi bien qué era. Solo sé que sentí que me veían. Que sabían que estaba ahí. Corrí. Subí como pude. Cerré la trampilla. Pero esta vez, la tapa no encajaba. El túnel ya no quería cerrarse. Esa misma noche, las campanas del Don Bosco sonaron solas a medianoche. Nadie supo quién las activó. Pero muchos estudiantes vieron luces en los subsuelos. Y algunas cámaras de seguridad captaron sombras moviéndose dentro, cuando se suponía que no había nadie. Yo ya no podía callarlo. Tenía que contarle a alguien. Pero cuando intenté mostrar las fotos que tomé dentro del túnel, mi celular se apagó. Al volverlo a encender, solo quedaba una imagen, un primer plano de mi rostro, dormida. Tomada desde la puerta de mi habitación. No recuerdo haberla tomado. Esa madrugada, desperté con cánticos. No venían de afuera. Venían del armario. Lo abrí lentamente. No había ropa. Solo oscuridad y una escalera. El túnel estaba en mi casa. Bajé. No podía evitarlo. Era como si me arrastraran. Al final de la escalera, la misma cámara circular. Pero esta vez, estaba llena de figuras. Todas con hábitos oscuros, rostros cubiertos, murmurando oraciones incomprensibles. En el centro, Lucía. Estaba de pie. Pero no parecía viva. Sus ojos estaban completamente negros. Y en su frente, un símbolo tallado con sangre. La figura principal se me acercó. No caminaba. Flotaba. Cuando levantó el rostro, supe que no era una monja. Era algo más antiguo. Algo que usaba la forma de una religiosa para engañar. Sus ojos eran pozos sin fondo. Su boca, llena de dientes afilados. Me habló sin mover los labios. El rezo debe continuar.
sentí que mi mente se quebraba. Grité. Pero mi voz se perdió en el eco. Desperté en mi cama. Empapada. Las luces parpadeaban. Y en el piso, huellas mojadas. De hábito. El túnel ya está en todos lados. Desde aquel día, ya no soy la misma. Las noches son más oscuras. Las paredes susurran. Las puertas del colegio crujen como si algo intentara salir. O entrar. Lucía nunca volvió. La policía cerró el colegio temporalmente. Dijeron que fue por una fuga de gas. Nadie mencionó el túnel. Pero yo sé la verdad. Y no soy la única. Ahora, varias estudiantes han comenzado a soñar con escaleras de piedra. Con cánticos en latín. Una niña de primer año fue encontrada durmiendo junto a la trampilla, murmurando el mismo rezo que escuché aquella vez. Lo peor es que cada vez más personas parecen cambiar. Hablan más lento. Evitan los espejos. Algunos profesores incluso han comenzado a cerrar las ventanas durante las clases. Como si temieran que algo los viera desde afuera. Yo sigo viendo a la monja. No en sueños. En reflejos. En vitrales. En el brillo de los pupitres. A veces, siento que está justo detrás de mí, repitiendo una oración que no entiendo, pero que ya empiezo a memorizar. La última vez que miré el espejo del baño del colegio, no vi mi rostro. Vi el suyo. Y me sonrió. Ya no quiero investigar más. Ya no quiero entender. Porque una vez que entras al túnel, nunca vuelves a ser el mismo. Y cuando el rezo empieza, no se puede detener.